El sobre estaba sobre la mesa de la cocina, junto a la taza de café que Hailey había dejado sin terminar. Papel grueso de color crema, sello oficial, su nombre escrito en estricta letra de oficinista. Hailey Matthews. Lo miró durante un largo rato, aplazando el momento de abrirlo y leer lo que ponía. Kyle estaba sentado frente a ella, untando metódicamente la tostada con mermelada. Sus movimientos eran mesurados, tranquilos, como si aquel día no fuera diferente de cualquier otro. Ni siquiera levantó la vista cuando Hailey cogió el sobre. Al otro lado de la ventana, una ligera llovizna se deslizaba por el cristal, difuminando los contornos de las casas vecinas. La mañana era gris y apagada, como el ambiente de su casa en los últimos meses. ¿Qué pasa?, preguntó ella, aunque ya sabía lo que era. Papeles del divorcio, respondió él sin emoción, dando un bocado a la tostada. Está todo limpio y ordenado. Hailey abrió el sobre con dedos temblorosos. El papeleo era jurídicamente correcto. Cada detalle estaba comprobado. La petición de divorcio, la división de bienes, las obligaciones de pensión alimenticia, o más bien, la falta de ellas. Los documentos indicaban claramente que la casa en la que habían vivido durante 5 años pertenecía a Kyle. Las cuentas bancarias también estaban a su nombre. Se suponía que Hailey solo tenía pertenencias personales y un coche de 10 años que apenas tiraba. ¿En serio esperas que firme esto? Hailey dejó los papeles sobre la mesa y miró a su marido. Kyle por fin levantó la vista. No había arrepentimiento ni ira en ellos, solo la fría indiferencia que se había convertido en su expresión permanente durante los últimos meses. Hailey recordaba una época en la que aquellos ojos la habían mirado con calidez y amor. Ahora lo único que veía en ellos era cálculo. ¿Tienes elección? Terminó su café y dejó la taza en el fregadero. Afróntalo, Hailey. No tienes trabajo ni ingresos propios. Has pasado los últimos 3 años sentada en casa haciendo tareas. ¿Qué clase de tribunal se va a poner de tu parte? Ella sabía que él tenía razón, al menos en parte. No había trabajado realmente desde que la despidieron de la agencia de publicidad. Kyle la había convencido entonces de que sus ingresos eran suficientes para 2, que se merecía unas vacaciones después de años de perseguir una carrera, que una familia necesitaba un ama de casa, no una mujer que estuviera siempre trabajando. Ahora esas palabras sonaban como una trampa hábilmente tendida. «Puedo conseguir un trabajo», dijo Hailey, pero su voz sonaba insegura. «Puedes intentarlo». Kyle se encogió de hombros y empezó a recoger papeles de la mesa. «Ten en cuenta que alquilar un piso en Worland no es barato, y con tus conocimientos y 3 años de interrupción de tu carrera, es poco probable que encuentres algo bien pagado. El mercado está difícil ahora mismo, sobre todo para la gente que lleva mucho tiempo sin trabajar». Lo dijo en el tono que se utilizaría para explicar cosas obvias a un niño. No enfadado, pero tan superior que Hailey apretó los dientes. A Kyle siempre se le había dado bien encontrar los puntos de dolor y presionarlos con suavidad. «¿Por qué haces esto?». Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. «Éramos felices». «Lo éramos», asintió Kyle. «Pero la gente cambia. ¿Quieres más, y sabes?». Hailey se dio la vuelta. Su marido se abotonaba la camisa, preparándose para ir a trabajar. Los mismos movimientos que había hecho todos los días durante los últimos 5 años. Pero ahora había algo definitivo en ellos, como si no solo se estuviera preparando para la jornada laboral, sino para una nueva vida sin ella. «¿Más de qué?», preguntó ella. «Teníamos una casa bonita, unos ingresos estables, viajábamos, planeábamos tener hijos». «Exacto». Kyle se detuvo y la miró. «Planeábamos. Planeando todo el tiempo, pero nunca pasaba nada. ¿Sabes cuánto tiempo pasamos hablando de tener un bebé? 3 años, Hailey. 3 años de promesas vacías». «No son promesas vacías», replicó ella. «Lo intentamos, pero encontraste 1000 razones para posponerlo. Tu carrera era más importante, o no era el momento adecuado, o cualquier otra cosa». Hailey sintió una punzada de culpabilidad. Había algo de verdad en lo que decía. Había tenido miedo de quedarse embarazada, de perder definitivamente su independencia. Ahora se daba cuenta de que la había perdido sin hijos. No sé cómo explicarlo. Kyle se anudó la corbata, mirando su reflejo en el espejo del pasillo. «Acabo de darme cuenta de que tú y yo vamos en direcciones distintas. Tú quieres estabilidad, previsibilidad, y yo quiero desarrollo, movimiento hacia adelante». «¿En qué dirección vas tú?». Se quedó quieto un momento,
cogió su maletín y se dirigió a la puerta. Sus movimientos eran apresurados, como si temiera decir demasiado. «Ya verás», dijo por encima del hombro. «Por cierto, el abogado llamó ayer. Dijo que la vista judicial está prevista para el próximo jueves, a las 10 de la mañana. No llegues tarde». La puerta se cerró tras él con un chasquido silencioso. Hailey estaba sola en la casa que ya no era su hogar. La luz del sol se había abierto paso entre las nubes y caía sobre la mesa de la cocina, iluminando los papeles del divorcio. Se acercó y los releyó de nuevo, despacio, asimilando cada línea, cada frase. Los bienes adquiridos durante el matrimonio debían dividirse según el acuerdo prenupcial que habían firmado 5 años atrás. Hailey recordaba vagamente aquel día, las prisas de la boda, los muchos papeles que habían tenido que firmar para el banco, para la compañía de seguros, para los bienes comunes. Kyle había dicho entonces que era solo una formalidad, que el contrato los protegería a ambos en caso de emergencia. Ella confió en él y firmó sin leer detenidamente. Una mujer enamorada no piensa en el divorcio el día de su boda. Ahora estaba claro con qué cuidado se había pensado todo. La casa seguía a nombre de Kyle como propiedad comprada antes del matrimonio con fondos del negocio familiar. El negocio tampoco estaba sujeto a división, ya que era propiedad de la tercera generación de la familia Matthews. Hailey solo se basaba en la pensión alimenticia, pero como no tenían hijos, esa cláusula tampoco existía en el caso. Parecía que 5 años de matrimonio habían sido simplemente eliminados de su vida, dejándola prácticamente sin nada. El teléfono sonó, interrumpiendo sus sombrías cavilaciones. Un nombre desconocido apareció en la pantalla. Tiffany Rose. Hailey frunció el ceño, tratando de recordar dónde había oído ese nombre antes. «¿Diga?» Hailey descolgó el teléfono. «Hola, soy Tiffany». La voz era joven, segura y ligeramente ronca. «Trabajo con Kyle en la empresa. Quería que te dijera que hoy va a llegar tarde. Una reunión con unos clientes se va a prolongar hasta bien entrada la tarde». Hailey se sorprendió. Kyle nunca le había pedido a un compañero de trabajo que llamara a casa con un mensaje así. Normalmente llamaba o enviaba mensajes él mismo. ¿Por qué no había llamado él mismo? «Oh, está en la sala de conferencias con clientes importantes. El teléfono está apagado». Tiffany soltó una carcajada ligera y melodiosa. «Ya sabes cómo son los grandes contratos. Negociaciones serias, sin distracciones». Había una especie de familiaridad en su voz que alertó a Hailey. Hablaba de Kyle como si lo conociera muy bien, mucho mejor de lo que se supone que debería conocerlo un colega normal. «Ya veo. ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa?» «Alrededor de 1 año», dijo Tiffany. «Kyle me contrató personalmente. Dijo que buscaba a alguien con ambición y dispuesto a trabajar horas extras. Yo soy ese tipo de persona». «Vale, le diré que has llamado», dijo Hailey y colgó. Se quedó con el teléfono en las manos y sintió una creciente inquietud. Había algo en la conversación con Tiffany que le resultaba extraño. Un tono demasiado personal para una relación de trabajo. Demasiada familiaridad en la voz de una chica que Hailey no conocía. Hailey caminó por la casa, examinando objetos familiares con ojos nuevos. Cada objeto le parecía ahora extraño, confiado temporalmente a ella para su custodia. Las estanterías de Kyle con revistas de tecnología y biografías de empresarios de éxito. Su colección de whisky en el bar. Los cuadros que había comprado en subastas sin pedirle su opinión. ¿En qué parte de la casa estaban sus cosas? Cosméticos en el baño, algunos libros en la mesilla de noche, ropa en el armario. Al parecer, en los 5 años que llevaban juntos, ella casi no había dejado rastro en el espacio que compartían. Kyle la estaba empujando lenta e imperceptiblemente a un segundo plano, y ella se lo permitía. Esa noche Kyle llegó a casa muy tarde. El reloj marcaba las 11:30 cuando se oyó el portazo. Hailey estaba sentada en el salón con una taza de té y los periódicos sobre la mesita. Se había pasado toda la tarde estudiándolos, intentando ver si había alguna posibilidad de cambiar las condiciones del divorcio. «¿Cómo va todo?», preguntó Kyle entrando en la cocina. Llevaba la corbata floja y la camisa ligeramente arrugada. Parecía cansado, pero satisfecho. «Ha llamado tu colega». «Tiffany», dijo Hailey, observando su reacción. Kyle se quedó inmóvil un segundo ante la nevera y luego sacó una botella de agua. «Ah, sí, una chica práctica, siempre servicial en cuestiones de organización. Una empleada muy responsable». «¿Manejable en qué sentido?» «En el sentido laboral», miró a Hailey con ligera irritación.
No busques subtexto donde no lo hay. Tenemos asuntos serios en la oficina. No hay tiempo para tonterías. Pero algo en su tono sugería que había un subtexto. Kyle respondió demasiado rápido, demasiado enfáticamente. Haley decidió no insistir. Todavía no. Quiero contratar a mi propio abogado, dijo. Flynn ya había hecho el papeleo correctamente. ¿Por qué malgastar dinero en duplicar el trabajo? Flynn es tu abogado. Está protegiendo tus intereses. Yo necesito el mío propio. Kyle bebió un lento sorbo de agua y dejó la botella sobre la mesa. Algo parecido a la irritación destelló en su mirada. Lo que tú quieras. Pero recuerda que los buenos abogados son caros y el dinero de las cuentas solo se reparte hasta que se dicta sentencia. Después, sálvese quien pueda. Lo dijo con tal frialdad que Haley se estremeció. Un extraño se presentaba ante ella disfrazado de marido. Un hombre que estaba cortando sistemáticamente todas sus vías de escape. Kyle, le gritó mientras él se dirigía al dormitorio. ¿No podemos hablar de esto? ¿Encontrar alguna solución? Él se detuvo en la puerta sin volverse. Haley, la decisión ya está tomada. Cuanto antes te des cuenta, más fácil será para los dos. La puerta del dormitorio se cerró, dejando a Haley sola con el papeleo y la amarga realidad de que su matrimonio había terminado antes de que ella se diera cuenta. La mañana del lunes recibió a Haley con nubes grises en la ventana y una lista de bufetes de abogados que había encontrado en internet el día anterior. Kyle se fue a trabajar temprano, sin desayunar y dejando caer solo un escueto hasta esta noche. Su distanciamiento era cada vez más evidente, como si ya hubiera pasado mentalmente a otra vida. Haley hizo su primera llamada a las 9 de la mañana. La secretaria de Harris & Associates escuchó amablemente las líneas generales del caso y le informó de que una consulta costaría $300 y, si se seguía adelante con el caso, se exigiría un anticipo de $5,000. Haley le dio las gracias y colgó, sintiendo un nudo en el estómago. En el segundo despacho le pidieron aún más. El tercero se negó a aceptar el caso de divorcio y se especializó exclusivamente en derecho mercantil. A la hora de comer, Haley se dio cuenta de que encontrar un buen abogado iba a ser más difícil de lo que pensaba. O eran demasiado caros, o estaban demasiado ocupados, o no le inspiraban confianza. A las 2:30 decidió conducir hasta el centro y hablar con los abogados en persona. Quizá en persona pudiera negociar un plazo o un descuento. El viejo Honda no arrancó enseguida. Tosió al ralentí, pero arrancó. Por el camino, Haley pensó en el hecho de que este coche pronto podría ser su única posesión. La oficina de Stone y Asociados estaba en un viejo edificio del distrito comercial de Wareland. La recepción era modesta, pero de buen gusto. Muebles oscuros, cuadros tenues en las paredes y pilas de revistas jurídicas sobre las mesas. La recepcionista, una mujer de unos 50 años y mirada perspicaz, escuchó a Haley y le sugirió que uno de los socios menores podría dedicarle unos minutos. El abogado Jake Parker resultó ser un hombre de unos 40 años, con ojos cansados y una barba que empezaba a encanecer. Examinó los documentos que Haley había traído, releyó varias veces el acuerdo prenupcial y negó con la cabeza. Francamente, señora Matthews, su situación es difícil, dijo, dejando los papeles a un lado. El contrato está muy bien redactado. Es evidente que su marido consultó a buenos abogados antes de casarse. Pero debe haber algunos derechos conyugales, ¿no? Haley juntó las manos. Me pasé 5 años llevando la casa, apoyando su carrera. Absolutamente. Pero según la ley estatal, la compensación es principalmente para los hijos, o si uno de los cónyuges invirtió personalmente en los bienes gananciales. En su caso, la casa se compró antes del matrimonio. El negocio también es familiar. Parker se quedó en silencio, estudiando alguna página del contrato. Sin embargo, hay algunos matices que conviene estudiar con detalle. Por ejemplo, si resulta que su marido ocultó algunos bienes o ingresos durante el matrimonio, puede cambiar la situación. También es importante saber si todos los bienes le pertenecían realmente antes del matrimonio. ¿Hay alguna posibilidad? Una pequeña, pero requerirá un trabajo serio, solicitud de documentos, análisis de transacciones financieras, quizá la intervención de un detective privado. Todo eso cuesta dinero. Haley suspiró. Un círculo vicioso. Para conseguir el dinero tendría que gastar dinero que no tenía. ¿Cuánto costará su trabajo? Una consulta, $200.
Si decide que me encargue de su caso, necesitará un anticipo de 3,000 y una tarifa por hora de $150. Dada la complejidad del caso, el total podría oscilar entre 7,000 y 10,000. Haley asintió, aunque en el fondo se desesperaba. No tenía tanto dinero. ¿Podría pensarlo hasta mañana? Claro que sí. Pero recuerda que no queda mucho tiempo antes del juicio. Cuanto antes empecemos a trabajar, más posibilidades tendremos de encontrar algo útil para su defensa. Al salir del despacho, Haley subió a su coche y se quedó sentada durante unos minutos, mirando el cielo gris. La situación parecía desesperada. Kyle lo había calculado todo de antemano, dejándola prácticamente sin opciones. Arrancó el coche y se dirigió lentamente a casa, reflexionando sobre la conversación con el abogado. En casa la esperaba una sorpresa. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Kyle. He traído a un colega para que eche un vistazo al solar que hay detrás de la casa. No te sorprendas si ves a algún extraño. Haley frunció el ceño. ¿Qué terreno? ¿Y por qué un colega iba a echar un vistazo a su patio trasero? Se acercó a la ventana que daba al jardín. Efectivamente, había dos personas de pie cerca del senador, un hombre con traje de negocios y una mujer joven con un abrigo rojo brillante. La mujer le estaba mostrando algo al hombre, agitando los brazos y explicándole algo. Haley se acercó y se dio cuenta de que la mujer le resultaba familiar. Era la misma Tiffany que había llamado el día anterior. Haley salió al jardín por la puerta trasera. Los desconocidos estaban de pie en el límite de la propiedad, donde Kyle había planeado una vez construir un garaje, pero nunca había llevado a cabo el plan. «Buenas tardes», dijo Haley cuando se acercaron. El hombre y la mujer se dieron la vuelta. El hombre tenía unos 35 años. Era de complexión atlética, llevaba el pelo corto y tenía unos atentos ojos marrones. Tiffany parecía más joven de lo que Haley imaginaba por su voz, 25 como mucho. Una rubia esbelta de ojos verdes brillantes y sonrisa confiada. «Oh, tú debes de ser Haley». Tiffany se adelantó y le tendió la mano. «Soy Tiffany Rose. Trabajo con tu marido. Y él es Mark Turner, nuestro cliente». «Encantada». Haley le estrechó la mano extendida, observando que el apretón de Tiffany era firme y seguro. «¿Kyle escribió que quería ver la propiedad?» «Sí, Mark está pensando en comprar un terreno para construir», habló Tiffany con facilidad y despreocupación, como si fuera la jefa del lugar. «Kyle dijo que tenéis una ubicación muy buena. Un lugar tranquilo, buenos vecinos». «¿Ir de compras?», se sorprendió Haley. «Pero este terreno no está en venta». Mark y Tiffany se miraron. «Bueno, aún no está en venta», dijo Mark con diplomacia. «Pero Kyle mencionó que podrías estar considerando ofertas, sobre todo teniendo en cuenta los cambios en tu situación familiar». Haley sintió que se le enrojecía la cara, así que Kyle ya le estaba contando a los de fuera lo de su divorcio. Y lo que es más, está discutiendo la venta de la casa sin siquiera hacérselo saber a ella. «Me temo que te han informado mal», dijo lo más educadamente que pudo. «No tenemos planes de vender». Por supuesto», dijo Tiffany con una sonrisa aún más amplia. «Estamos tanteando nuestras opciones». Kyle es muy considerado, siempre piensa en el futuro. Había una nota posesiva en su tono que hizo que Haley se fijara más en la chica. Tiffany se expresaba con demasiada soltura, hablando de Kyle de un modo familiar, y vestía por encima de las posibilidades de una oficinista normal. Un abrigo caro, zapatos de marca y un bolso que costaba más que el sueldo de un mes. «¿Y en qué trabajáis exactamente tú y mi marido?», preguntó Haley. «Oh, en desarrollo de nuevos proyectos». Tiffany se pasó la mano por el pelo y Haley se fijó en los caros pendientes. «Kyle dice que tengo buen sentido de la orientación. Trabajamos mucho juntos, a veces hasta altas horas de la noche». Las últimas palabras fueron pronunciadas con un matiz especial. Haley se dio cuenta de que su intuición era cierta. Definitivamente había algo más que una relación laboral entre Kyle y esta chica. «Ya veo», dijo secamente. «Entonces quizá deberíamos hablar de la trama con Kyle». «Por supuesto», aceptó Mark. «Solo queríamos tener una impresión preliminar. Gracias por enseñárnoslo. ¿Lo hicisteis?» Haley frunció el ceño. Ella no les había enseñado nada. Ellos mismos habían recorrido los terrenos. «Encantada de conocerte, Haley». Tiffany volvió a tenderle la mano. «Kyle me ha hablado mucho de ti. Espero que volvamos a vernos». Cuando los invitados se marcharon, Haley se quedó de pie en el jardín
intentando comprender lo que había ocurrido. Kyle no solo planeaba divorciarse, sino que ya estaba haciendo planes para un futuro sin ella. Y a juzgar por el comportamiento de Tiffany, esos planes incluían algo más que una relación profesional. Esa tarde, cuando Kyle llegó a casa, Hailey se reunió con él en el pasillo. Sus colegas estaban aquí, Tiffany y un tipo llamado Mark. Ah, sí. Kyle colgó la chaqueta en el perchero. ¿Cuál era la impresión? Mark es un inversor serio. Podría hacer una buena oferta. Kyle, ¿de qué hablas? Nos estamos divorciando, pero aún compartimos la casa. No puedes hablar de venderla sin mi consentimiento. Hailey, sé realista. Fue al salón y encendió la tele. Me quedaré con la casa después del divorcio. Tarde o temprano, la venderé de todos modos. ¿Por qué esperar? ¿Dónde voy a vivir? Ya encontrarás algo. Hay muchos pisos en alquiler en Wearland. Su indiferencia era sorprendente. Era como si estuviera hablando de un pariente lejano, mudándose, no de su propia esposa. Sorry, ¿y tu colega Tiffany? ¿Siempre se toma tantas libertades con las esposas de sus clientes? Kyle se quedó inmóvil un segundo y luego cambió de canal. No sé a qué te refieres. Tiffany es una profesional. Sabe tratar a la gente. ¿Especialmente con los hombres? Hailey, no empieces, dijo con tono firme. Ya tengo bastantes problemas. No necesito inventarme más. Pero Hailey ya no dudaba de sus sospechas. El comportamiento de Tiffany, su familiaridad, la ropa cara, las llamadas nocturnas en nombre de Kyle, todo tenía sentido. Su marido no solo quería el divorcio, ya tenía una sustituta. Era un miércoles lluvioso, lo que le sentaba muy bien a Hailey. Solo faltaban 2 días para el juicio y aún no había podido contratar a un abogado. Los últimos ahorros apenas le alcanzaban para una consulta, y mucho menos para un caso completo. Kyle, en cambio, parecía tranquilo y confiado, como si el resultado del juicio fuera obvio para él. Por la mañana, estaba sentado en la mesa de la cocina con su portátil, hojeando unos documentos. A su lado había una carpeta de papeles en la que Hailey podía ver la inscripción Matthews contra Matthews. Kyle estaba tecleando algo, revisando los documentos de vez en cuando, y era evidente que se estaba preparando a conciencia para la próxima vista. Now, Furnim, ¿preparándose? Preguntó Hailey, sirviéndose una taza de café. Asegurándome de que todo el papeleo está en orden, respondió él sin levantar la vista de la pantalla. Flynn quiere asegurarse de que no se nos ha pasado nada. ¿Nosotros? Kyle la miró por fin. Bueno, mi abogado y yo. No te lo tomes tan a pecho, Hailey. Es solo una formalidad. Para ti, tal vez. Para mí es el resto de mi vida. Estás exagerando, volvió Kyle a su portátil. Eres una mujer joven y educada. Conseguirás un trabajo, te asentarás. Mucha gente vuelve a empezar su vida a los 30. Su tono era casi paternal, condescendiente, como si estuviera aconsejando a su hermana pequeña que no se divorciara de su mujer después de 5 años de matrimonio. El teléfono sonó, rompiendo el incómodo silencio. Kyle miró la pantalla y sonrió. Tiffany, dijo, cogiendo la llamada. Sí, me estoy registrando. Todo listo. Claro, nos vemos dentro de media hora. Cerró el portátil y empezó a recoger papeles en una carpeta. Tengo que ir a la oficina. Últimos preparativos antes del juicio. ¿El miércoles? Hailey se sorprendió. Normalmente tiene un día ligero a mitad de semana. Hoy no. Demasiado que hacer. Kyle se levantó de la mesa y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Por cierto, Flynn recomienda que comparezcas ante el tribunal sin abogado. Dice que eso causará una impresión favorable en el juez, que demostrarás que estás dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo? Hailey negó con la cabeza. Kyle, me dejas prácticamente sin nada. ¿Qué clase de acuerdo pacífico es ese? Bueno, técnicamente, te llevas un coche y efectos personales. Es más de lo que estipula el contrato. Con esas palabras se marchó, dejando a Hailey sola con un café amargo y pensamientos aún más amargos. El consejo de no contratar a un abogado sonaba a burla descarada. Kyle quería que acudiera al juzgado indefensa, que pasara por el procedimiento rápidamente y sin demasiadas preguntas. Hacia el mediodía, Hailey decidió hacer la llamada que llevaba días aplazando. Dennis Matthews, el padre de Kyle, siempre la había tratado con cariño. Tal vez él pudiera ayudarla a entender la situación, o al menos explicarle lo que le ocurría a su hijo. Dennis trabajaba para la constructora familiar que había fundado su padre,
Kyle iba a heredar el negocio y Hailey sabía que la relación entre padre e hijo siempre había sido de confianza. Si alguien podía influir en Kyle, ese era Dennis. Hailey marcó el número de la oficina de construcciones Matthews. Hola, ¿puedo hablar con Dennis Matthews, por favor? Un momento, cambio, respondió la recepcionista. Tras unos pitidos contestó una voz grave y familiar. Dennis al habla. Dennis, soy Hailey. ¿Podemos hablar? Hailey. Se podía oír la alegría genuina en la voz de mi suegro. ¿Cómo va todo? Kyle me dijo que estabas. Ya sabes, estás pasando por una mala racha. De eso quería hablarte. Denise, no entiendo qué está pasando. Kyle pidió el divorcio y quiere que renuncie prácticamente a todo. ¿Es justo? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Hailey pudo oír cómo Denise respiraba agitadamente, obviamente considerando su respuesta. Hailey, cariño, sé que esto es difícil para ti en este momento, pero los asuntos familiares es un tema delicado. Trato de no involucrarme contigo y Kyle. Pero esta casa en la que vivimos fue comprada con dinero de la empresa familiar, ¿verdad? Así que, técnicamente, ¿no es solo de Kyle? Pausa de nuevo, incluso más larga. Hailey, me temo que no puedo discutir este tipo de cosas por teléfono. Implica papeleo de la empresa y... Denise, por favor. La voz de Hailey adquirió un tono suplicante. Solo quiero saber a qué tengo derecho. Kyle dice una cosa, pero a lo mejor hay algo que se le escapa. Mira, ¿por qué no nos reunimos? Sugirió Denise tras un largo silencio. Ven a mi despacho mañana por la mañana. Hablaremos tranquilamente, sin prisas. Gracias, se sintió aliviada Hailey. ¿A qué hora sería conveniente? A las 10 de la mañana. Kyle no estará aquí. Viaja al sitio de Norfolk. Podemos hablar con franqueza. Hailey anotó la dirección y colgó el teléfono, sintiendo que por fin había un rayo de esperanza. Denise siempre había sido un hombre honesto y justo. Si había la más mínima posibilidad de cambiar las cosas, él ayudaría a resolverlas. El resto del día transcurrió con lánguida expectación. Kyle regresó tarde, hacia las 9 de la noche, e inmediatamente se encerró en su despacho, alegando una urgencia laboral. Hailey le oía hablar por teléfono, pero no podía distinguir las palabras. Su voz era agradable, incluso alegre. Claramente no era una conversación de trabajo. El jueves por la mañana, Hailey se levantó temprano y se preparó para ir a casa de Dennis. En efecto, Kyle se había marchado a una obra en Norfolk, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Vuelvo esta tarde. Recuerda, mañana en el juzgado a las 10 de la mañana. No llegues tarde. Sin palabras cariñosas, sin deseos de buena suerte. Solo una instrucción seca. La oficina de Matthews Construction estaba situada en una zona industrial de Wareland, en un edificio de ladrillo de una sola planta rodeado de almacenes y talleres. Hailey ya había estado aquí muchas veces, para vacaciones familiares y eventos corporativos. En su momento, le había parecido un símbolo de estabilidad y tradición familiar. Ahora venía aquí como última esperanza. Denise la recibió en su despacho, una habitación espaciosa con un escritorio de roble macizo, estanterías de archivos y una pared de fotografías de proyectos terminados. En la pared colgaba un retrato del abuelo de Kyle, el fundador de la empresa. Un hombre de unos 65 años con ojos sagaces y barbilla de carácter fuerte. Kyle se parecía mucho a él. Siéntate. Dennis señaló la silla al otro lado de la mesa. ¿Quieres café? Estoy bien, gracias. Denise, voy a ser franca. El juicio es mañana y sigo sin entender qué está pasando. Kyle afirma que tiene derecho a toda la propiedad, pero no parece justo. Denise se reclinó en la silla y miró a Hailey con atención. En su mirada se leía pesar y algo más. Culpa, tal vez. Hailey, ¿lo que voy a decirte quedará entre nosotros? Por supuesto. La casa en la que vives se compró con dinero de la empresa. Pero está a mi nombre, no al de Kyle. Fue por razones fiscales. Es mejor para el negocio. Hailey sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Así que técnicamente la casa es tuya? Técnicamente sí. Kyle vive allí como administrador de la propiedad. Planeaba transferirle la propiedad después de que tuviera una familia, hijos. Pensé que sería el incentivo adecuado. Pero Kyle y yo no tenemos hijos. Por eso no he vuelto a hacer el papeleo todavía. Y ahora, sinceramente, no sé si debería. Hailey trató de encontrarle sentido a lo que oía. Si Dennis es el dueño de la casa,
entonces Kyle no tiene derecho a poseerla solo, lo que significa que el divorcio podría no salir como su marido planea. Dennis, Kyle sabe esto. Por supuesto que lo sabe. De hecho, lo ha mencionado varias veces últimamente. Ha estado presionando por una reedición. Dijo que quería sentirse dueño del lugar. ¿Y qué le dijiste? Que esperaría hasta que las cosas mejoraran en su vida. Después del divorcio podría quedarse con la casa, pero con la condición de que compartiera la propiedad equitativamente contigo. En ese momento la puerta del despacho se abrió y Kyle apareció en el umbral. Tenía el rostro sombrío y los ojos encendidos de ira. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó en tono frío. Kyle, Denise se levantó de la silla. Dijiste que te ibas a Norfolk. Cambié de opinión. Menos mal que has venido. Kyle entró en el estudio y cerró la puerta tras de sí. Papá, ¿de qué estáis hablando? Hailey quería entender sus derechos en el divorcio, respondió Denise con calma. Le expliqué la situación de la casa. ¿Qué situación? La que tú conoces muy bien. La casa está a mi nombre. Kyle se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Papá, ya hablamos de esto. Me prometiste que volverías a escriturar la propiedad después de la boda. Te lo prometí, pero con la condición de que formáramos una familia. Y ahora que te estás divorciando. Es una dificultad temporal, lo interrumpió Kyle. Hailey y yo estamos atravesando una crisis. Después del divorcio, las cosas mejorarán. Hailey miró a su marido con asombro. Estaba hablando de su divorcio como una forma de resolver sus problemas matrimoniales. La lógica era tan absurda que no encontró nada que decir. Kyle, dijo Denise con firmeza, creo que deberíamos aplazar el tema del nuevo matrimonio hasta mañana en el juzgado. Veremos cómo se dividen las obligaciones. ¿Qué obligaciones? Kyle dio un paso adelante. Papá, te das cuenta de que estás socavando mi posición en vísperas del juicio, ¿verdad? Solo digo la verdad. Hailey tiene derecho a conocer la realidad de la situación. Kyle se volvió hacia Hailey. Ella vio algo en sus ojos que nunca antes había estado allí. Ira abierta dirigida a ella personalmente. Hailey, ya vamos. Pero no hemos terminado de hablar, replicó ella. Sí que hemos terminado. Vámonos. Denise se levantó de la mesa. Kyla, no te comportes como un niño. Hailey tiene derecho a estar informada sobre su futuro. Su futuro es su problema. Vámonos, Hailey. Su tono era tan enfático que Hailey se dio cuenta de que era inútil discutir. Se levantó y se dirigió a la puerta. Gracias, Dennis, se despidió. Te veré mañana en el juzgado, contestó su suegro. Kyle permaneció en silencio durante el trayecto, con la mandíbula apretada y el volante bien agarrado. Hailey podía sentir la tensión que irradiaba de él, pero decidió no hablar primero. Hablar con Dennis había cambiado mucho su forma de entender la situación. Ahora sabía que tenía bases sobre las que Kyle había preferido guardar silencio. La mañana del viernes saludó a Hailey con el sol temprano brillando a través de las cortinas de tul del dormitorio. Se despertó a las 7:30, aunque había puesto el despertador a las 8. Kyle ya se había levantado y se estaba duchando, con el sonido del agua corriendo por el cuarto de baño. Hailey se quedó mirando al techo, intentando detener el temblor de sus manos. Hoy se decidía su destino y aún no sabía cómo comportarse en un tribunal. Kyle salió del baño ya completamente vestido con un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata burdeos. Tenía un aspecto impecable, como siempre antes de las reuniones de negocios importantes. Sin mirar siquiera a Hailey, se dirigió al espejo y empezó a ajustarse la corbata. ¿Está listo el desayuno?, preguntó sin darse la vuelta. Aún no, contestó Hailey sentándose en la cama. Kyle, quizá podamos volver a hablar de esto. Hay tiempo antes del juicio. No hay nada que discutir. Cogió los gemelos de la cómoda y se los puso en los puños. Ya está todo el papeleo. La decisión está tomada. Cuanto antes acabemos con las formalidades, mejor para los dos. Para ti, tal vez. Y no estoy dispuesto a rendirme. Kyle finalmente se dio la vuelta. No había lástima ni arrepentimiento en su mirada, solo fría determinación. Hailey, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Tengo un abogado, tengo el papeleo para probar mis derechos. Tú no tienes nada. No conviertas esto en un circo. ¿Hablar con tu padre anoche cambió algo? Las palabras de papá son una cosa, pero los documentos legales son otra. Flynn me explicó los pormenores. Me quedo con la casa, aunque esté a nombre de mi padre. Hailey se levantó de la cama y se asomó a la ventana. Fuera, los vecinos llevaban a sus hijos al colegio, paseaban a sus perros.
el ajetreo habitual de una mañana entre semana. Para todas esas personas, hoy era igual que ayer y que mañana. Solo que para ella significaba el final de una vida y el comienzo incierto de otra. «Tengo que hacer la maleta», dijo. «Media hora para desayunar y luego nos vamos al juzgado. La vista es a las 10, así que será mejor que lleguemos pronto». Kyle salió del dormitorio y Hailey lo oyó bajar las escaleras. Se dirigió al cuarto de baño y miró largamente su reflejo en el espejo. La cara pálida, las ojeras, el pelo revuelto. No tenía buen aspecto. Necesitaba asearse, al menos para demostrar que no estaba destrozada. Media hora más tarde, Hailey bajó a la cocina con un traje gris oscuro y una blusa blanca, la ropa más estricta que poseía. Kyle estaba sentado a la mesa con una taza de café, hojeando papeles. A su lado había un teléfono móvil, en cuya pantalla aparecían mensajes de vez en cuando. ¿Ha llegado ya Tiffany al juzgado?, preguntó Hailey, fijándose en el nombre que aparecía en la pantalla. «Viene conmigo. Tiene información importante para el caso», respondió Kyle sin levantar la vista. «¿Qué tipo de información?» «Está relacionada con el trabajo. Es sobre mis ingresos y mis perspectivas profesionales». Hailey se sirvió una taza de café y se sentó frente a su marido. Los papeles del divorcio estaban entre ellos, los mismos papeles que iban a destruir su matrimonio para siempre. «Kyle, por última vez, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante?», dejó los papeles a un lado y la miró fijamente. «Estoy completamente seguro. Hailey, es hora de seguir adelante. Tú y yo». A las 10:30 salieron de casa en 2 coches. Kyle fue a recoger a Tiffany y Hailey se dirigió sola al juzgado. Se detuvo en los semáforos en rojo varias veces por el camino. Y cada vez pensaba en dar media vuelta y marcharse. Desaparecer, no presentarse en el juzgado, empezar una nueva vida en otra ciudad. Pero el sentido común le decía que huir solo empeoraría las cosas. El juzgado estaba en el centro de Wareland, una imponente estructura de ladrillo rojo con columnas blancas en la entrada. Había bastantes coches en el aparcamiento, a pesar de lo temprano que era. Hailey aparcó lejos de la entrada y se quedó sentada en el coche otros 10 minutos, armándose de valor. El vestíbulo del juzgado estaba fresco y tranquilo. Un guardia de seguridad comprobó el carnet de Hailey y le explicó cómo llegar a la sala 5. Personas con carpetas y maletines, abogados, demandantes, acusados, testigos, caminaban por los pasillos. Todos parecían serios y concentrados, como si estuvieran participando en algún ritual importante. Fuera de la sala 5, Hailey vio figuras conocidas. Kyle estaba de pie junto a la ventana hablando con un hombre vestido con un traje caro. Era Flynn Adams, su abogado. Junto a ellos estaba sentada Tiffany, con un elegante vestido negro y zapatos de tacón alto. Le estaba explicando algo a Flynn, gesticulando enérgicamente. «Hailey», la llamó Kyle. «Ven a conocer a Flynn». El abogado era un hombre de unos 50 años, con el pelo plateado y unos atentos ojos grises. Su apretón de manos fue firme pero corto. «Señora Matthews», dijo en tono formal, «espero que podamos resolver todos los asuntos de forma rápida y civilizada». «Espero una resolución justa», respondió Hailey. «Justo es un término relativo», sonrió Flynn. «La ley es más específica». Tiffany se acercó y le tendió la mano a Hailey. «Hola, Hailey, ¿qué tal va todo?» «Bien, teniendo en cuenta las circunstancias». «Lo sé. El divorcio siempre es estresante. El divorcio siempre es estresante. Pero ya sabes, a veces es lo mejor. Nuevas oportunidades, nuevos horizontes». Había una alegría apenas disimulada en su voz, como si estuviera hablando de unas vacaciones largamente esperadas. Hailey se dio cuenta de que, para Tiffany, el día de hoy era realmente una celebración, un día en el que se eliminaría un gran obstáculo de su camino. A las 10 de la mañana se abrieron las puertas del auditorio. La juez Margaret Stone resultó ser una mujer de unos 55 años, de rostro severo y mirada penetrante. Se sentó en una mesa alta situada en el centro de la sala y miró a los presentes con ojo avisor. «Caso número 3421», anunció el secretario. «Matthews contra Matthews, disolución del matrimonio». «¿Está el demandante representado por un abogado?», preguntó el juez. «Sí, señoría», se levantó Flynn. «Flynn Adams representa al señor Kyle Matthews». «¿Demandado?». «Me represento a mí mismo», dijo Hailey poniéndose en pie. El juez frunció el ceño. «Señora Matthews, ¿comprende las complejidades de un proceso de divorcio?».
Le recomiendo que busque asesoramiento legal. Por desgracia, no tengo esa opción. Ya veo. Señor Adams, exponga las demandas de su cliente. Flynn se levantó y empezó a articular la posición de Kyle de forma clara y metódica. El matrimonio está caducado, las partes no tienen hijos en común y los bienes deben dividirse según el acuerdo prenupcial. La casa pertenece a Kyle ya que fue comprada antes del matrimonio. El negocio también es de su propiedad. Hailey solo tiene derecho a los bienes personales y a un coche. ¿Hay algún punto de discordia?, le preguntó el juez a Hailey. Sí, señoría. Considero injusta la división de bienes. Durante los 5 años de matrimonio, me ocupé de la casa y apoyé la carrera de mi marido, renunciando a mi propio trabajo a petición suya. La señora Matthews renunció por voluntad propia, intervino Flynn. Nadie la obligó a dejar su trabajo. Pero su cliente la alentó activamente, objetó Hailey. ¿Tiene alguna prueba documental de coacción?, preguntó el juez. No, pero... Entonces pasaremos a la siguiente pregunta. Señor Adams, ¿está su cliente dispuesto a dar pensión alimenticia? Señoría, las partes no tienen hijos en común, y la señora Matthews es sana. Mi cliente no está legalmente obligado a mantener a su exesposa. En este punto, Tiffany subió al estrado. Su señoría, ¿puedo añadir unas palabras? Trabajo con el señor Matthews y puedo dar fe de su situación financiera. El juez asintió. Le escucho. El señor Matthews recibe unos ingresos constantes de la empresa familiar, pero la mayor parte se reinvierte en el desarrollo de la compañía. Sus gastos personales son bastante modestos. Además, el señor Matthews está planeando una expansión que requiere una inversión significativa. ¿Y cree que eso le exime de sus obligaciones con su exmujer?, preguntó el juez. Creo que la señora Matthews es perfectamente capaz de mantenerse a sí misma. Es joven, tiene estudios y experiencia en publicidad. Tiffany hablaba con seguridad, como si conociera los detalles de la vida de Hailey mejor que ella. Y con cada palabra quedaba más claro que aquella chica era algo más que una simple colega de Kyle. 3 años de experiencia, replicó Hailey. En ese tiempo, el mercado había cambiado y las exigencias a los especialistas habían aumentado. Mayor incentivo para el desarrollo profesional, replicó Tiffany con una sonrisa. A Hailey le hirvió la sangre. Esta chica no solo estaba apoyando a Kyle, sino que la estaba humillando públicamente al presentarla como una dependiente perezosa. ¿Quién eres tú para juzgar mis capacidades? Hailey no pudo soportarlo más. Soy directora de desarrollo de Matthews Construction, respondió Tiffany con orgullo. Y muy amiga del señor Matthews. ¿Cómo de íntima?, preguntó Hailey, aunque sabía que la pregunta era inapropiada. La jueza golpeó el mazo. Señoras, por favor, mantengan el orden. Señor Matthews, ¿corrobora lo que ha dicho la testigo sobre su situación financiera? Sí, señoría, se levantó Kyle. La señorita Rose conoce muy bien nuestro negocio. Ya veo. ¿Tienen las partes algo más que añadir? Hailey quería hablar de la conversación con Dennis, de que la casa no era técnicamente de Kyle, pero no estaba segura de si tenía derecho a utilizar esa información sin el consentimiento de su suegro. En ese momento, las puertas del vestíbulo se abrieron y Dennis Matthews entró. Llevaba un traje oscuro y parecía ansioso. Caminó a paso ligero hacia donde estaban sentados los participantes en el juicio. Señoría, siento llegar tarde, dijo. Dennis Matthews, el padre del demandante. Tengo información importante sobre el caso. El juez frunció el ceño. Señor Matthews, usted no está declarado como testigo, pero tengo información que cambia radicalmente la naturaleza del caso, insistió Dennis. Mi hijo ocultó a su esposa datos importantes sobre la propiedad y sus obligaciones financieras. Se hizo el silencio en la sala. Kyle se puso pálido y miró rápidamente a Flynn. Tiffany abrió la boca, sorprendida. «Papá», empezó Kyle. «¿No entiendes?» «Cállate», dijo Denise bruscamente. «Entiendo más de lo que crees». La jueza golpeó el mazo. «Señor Matthews, explique de qué se trata». «Señoría, la casa en la que reside la pareja es legalmente de mi propiedad, no de mi hijo. Y eso no es todo lo que le ocultó a su esposa». Se hizo un tenso silencio en la sala. Todas las miradas estaban puestas en Denise, que permanecía de pie en medio del pasillo, aferrado a un gastado maletín de cuero. Hailey podía ver cómo le temblaban las manos. Para un hombre de su edad y posición, eso requería mucho valor. El juez Stone escrutó al anciano, como si tratara de ver la seriedad de sus afirmaciones.
Señor Matthews, padre, ¿está dispuesto a declarar bajo juramento? Lo estoy, señoría. De hecho, tengo documentos que respaldan lo que digo. Dennis abrió su maletín y sacó una carpeta de papeles. El secretario judicial se acercó a él y le tomó juramento. Kyle estaba sentado como petrificado, con el rostro cada vez más pálido. Flynn se apresuraba a anotar algo en su cuaderno, obviamente tratando de orientarse en una situación que había cambiado repentinamente. Señor Matthews, exponga lo esencial de sus declaraciones, pidió el juez. Denise se enderezó y la miró directamente. Señoría, la casa del número 12 de la calle Maple, donde viven mi hijo y su mujer, se compró con fondos de la empresa familiar Matthews Construction y está a mi nombre. Aquí tiene los documentos de titularidad. Entregó la carpeta al secretario, que se la llevó al juez. Stone estudió los papeles detenidamente, pasando las páginas varias veces. Los papeles estaban en orden. El propietario figura como Dennis Robert Matthews. Señor Matthews, hijo, ¿estaba usted al corriente de esta circunstancia? Kyle se levantó lentamente de su asiento. Su voz era ronca, apenas audible. Sí, señoría, pero la casa fue comprada para nuestra familia. Mi padre planeaba transferirla a mi nombre después de... ¿Después de qué? Interrumpió el juez. Después de que nacieran los niños, terminó Kyle mirando rápidamente a Haley. Denise negó con la cabeza. Eso no es exactamente cierto, hijo. Prometí volver a hipotecar la casa mientras tuviera una familia completa y estable. Los cónyuges que se divorcian no entran en esa definición. Tiffany se levantó de un salto de su asiento. Pero si esto es una disputa familiar, ¿qué tiene que ver la propiedad formal? El juez la miró con severidad. Señorita, usted no es parte en este caso. Por favor, mantenga el orden. Señoría, intervino Flynn. Es cierto que mi cliente desconocía los entresijos jurídicos de la casa, pero eso no cambia la naturaleza de este caso de divorcio. Lo hace y lo hace, objetó Denise. Mi hijo tergiversó sus bienes ante el tribunal, pero eso no era lo único que había ocultado. Haley sintió que se le aceleraba el corazón, así que había otros secretos que ella desconocía. ¿A qué se refiere?, preguntó el juez. Denise sacó otra carpeta más gruesa de su maletín. Mi hijo tiene una hija de su primer matrimonio. La hija Emma, de 8 años. Está obligado a pagar $800 al mes en concepto de manutención, pero no lo ha hecho en los últimos 3 años. Se hizo un silencio ensordecedor en la sala. Haley sintió que el suelo se le iba bajo los pies. En 5 años de matrimonio, Kyle nunca había mencionado tener un hijo. Ni una sola vez. Es imposible, susurró, pero sus palabras resonaron con claridad en el silencio de la sala. Kyle se volvió bruscamente hacia ella. Haley, ¿puedo explicarlo? ¡Cállate!, gritó el juez. Señor Matthews, padre, ¿tiene alguna documentación que respalde lo que está diciendo? La tengo. Dennis entregó la carpeta al secretario. La partida de nacimiento de Emma Matthews, la orden judicial sobre la pensión alimenticia, los certificados de atrasos de los 3 últimos años. La cantidad total adeudada es de $28,800. El juez estudió los documentos durante largo rato. La sala estaba tan silenciosa que solo se oía el tic-tac del gran reloj de pared. Señor Matthews, hijo, ¿certifica usted que es el padre de Emma Matthews? Kyle se sentó con la cabeza gacha. Guardó silencio unos segundos y luego asintió lentamente. Sí, señoría. ¿Y confirma que hay atrasos en la pensión alimenticia? Ha habido dificultades económicas, murmuró Kyle. ¿Qué tipo de dificultades?, preguntó secamente el juez. Según los documentos presentados por su abogado, usted tiene ingresos estables procedentes del negocio familiar. Flynn se levantó de su asiento. Señoría, mi cliente no ha ocultado que tiene un hijo. Simplemente no es relevante para este caso. ¿Irrelevante? Dennis se volvió hacia el abogado. Le ocultó a su mujer que tenía una hija. Ocultó que debía manutención. Y usted habla de honestidad y franqueza. Haley se levantó lentamente de su asiento. Su voz temblaba de emoción. Señoría, ¿puedo hacerle una pregunta? Permiso concedido. Haley se volvió hacia Kyle. Él seguía sentado, sin levantar la vista. Kyle, ¿qué edad tiene tu hija? 8, respondió él en voz baja. Cuando nos casamos, ¿tenía 3 años? Sí. ¿Y en 5 años, ni una sola vez te molestaste en hablarme de ella? Kyle levantó por fin la vista.
Había vergüenza y desesperación en ellos. No sabía cómo decírtelo. Temía que no lo entendieras. ¿Entender qué? ¿Que tienes un hijo? ¿O que no le pagas la manutención? Hailey, es una situación complicada. Su madre. No nos llevamos bien. No nos deja comunicarnos. ¿Y eso es una excusa para no pagar la manutención?, intervino el juez. No, claro que no, replicó Kyle apresuradamente. Había planeado zanjar el asunto. Tiffany, que había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó de repente. Señoría, ¿puedo añadir algo? ¿De qué se trata? Kyle me estaba hablando de su hija. Está muy afectado por la complicada relación con su exmujer. Planeaba resolver el divorcio y volver a conectar con la niña. Hailey se volvió hacia Tiffany. Había una mirada de triunfo en sus ojos. ¿Así que te lo contó a ti, pero no a su mujer? Hemos tenido muchas conversaciones privadas, replicó Tiffany con una sonrisa desafiante. Kyle confía en mí. ¿Supongo que vuestra relación va más allá del lugar de trabajo?, preguntó el juez. Tiffany pareció confundida por un momento y luego levantó la barbilla. Kyle y yo planeamos casarnos cuando finalice el proceso de divorcio. Las palabras sonaron como un latigazo. Hailey sintió que se le cortaba la respiración. Así que no solo el divorcio estaba planeado de antemano, sino también el nuevo matrimonio. Toda su vida de los últimos meses había sido una obra de teatro cuidadosamente coreografiada. Ya veo, dijo secamente el juez. Señor Matthews, ¿tiene alguna explicación de por qué ocultó a su esposa información sobre el niño y los atrasos en la pensión alimenticia? Kyle se levantó, pero parecía completamente afligido. Señoría, admito que hice mal, pero son circunstancias personales que no deberían afectar al proceso de divorcio. ¿No deberían? Denise se levantó de nuevo. Hijo, has falseado a sabiendas tu situación económica ante el tribunal. Ocultó un compromiso con un hijo menor. Engañaste a tu propia mujer durante 5 años de matrimonio. Papá, por favor. Ayer intenté hacerte entrar en razón, pero no me escuchaste. ¿Creías que podías engañar a todo el mundo y salirte con la tuya? Denise se volvió hacia el juez. Señoría, solicito que se reconsidere el divorcio. Mi hijo no tiene derecho a quedarse con una casa que no es suya y no puede optar a los pagos mínimos a su exmujer con una deuda tan grave. El juez estudió los documentos durante largo rato y luego levantó la vista. En vista de las circunstancias constatadas, aplazo la sentencia para seguir examinando las alegaciones. Las partes deben proporcionar información financiera completa, incluyendo detalles de todos los ingresos, pasivos y activos. Dio un golpecito con el mazo. Se suspende la sesión durante una semana. Señor Matthews Jr., se le recomienda encarecidamente que liquide la pensión alimenticia antes de la próxima vista. Cuando la jueza abandonó la sala, Kyle se quedó sentado como un pasmarote. Flynn le decía algo rápidamente al oído, pero era obvio que el abogado también estaba confundido. Tiffany estaba cerca, pero su mirada triunfante fue sustituida por la preocupación. Hailey se acercó a Dennis. Gracias, dijo en voz baja. De nada, cielo. Ya era hora de decir la verdad. ¿Por qué no has dicho nada en todos estos años? Denise suspiró. Pensé que Kyle te hablaría de su hija cuando estuviera preparado. No quería interferir en sus asuntos familiares. Pero cuando decidió engañar al tribunal... ¡Papá! Kyle acudió a ellos. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Me doy cuenta. Evitar que hicieras algo irreparablemente estúpido. Kyle miró a Hailey. Hallie, deja que te lo explique. No es tan sencillo como parece. ¿Explicarme? Había amargura en su voz. ¿Explicar qué? ¿Que tienes una hija de la que yo no sabía nada? ¿Que no le pagas la manutención? ¿Que planeabas casarte con Tiffany? Quería arreglar las cosas antes de decírtelo. ¿Arreglarlo a mi costa? ¿Dejarme sin nada para empezar una nueva vida de cero? Kyle no encontraba qué responder. Hailey se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Podía oír voces apagadas detrás de ella. Kyle discutiendo con su padre, Tiffany intentando explicarle algo a Flynn, pero ya no le importaba. El juego había cambiado y ahora ella tenía las cartas en la mano. Al salir del juzgado, Hailey se metió en el coche y se quedó allí sentada durante unos minutos, intentando comprender lo que había ocurrido. El sol ya había salido y prometía un día cálido, pero ella se sentía fría y vacía por dentro. En media hora, su vida había dado un vuelco. El marido que había conocido durante 5 años
había resultado ser una persona completamente distinta. Sonó el teléfono. El nombre de Kyle apareció en la pantalla. Hailey se quedó mirando la llamada durante un largo momento y luego la colgó. Un minuto después llegó un mensaje. Hailey, tenemos que hablar. Esto es un malentendido. Borró el mensaje sin leer el resto. En casa, Hailey cerró la puerta y entró en el salón. Todo a su alrededor le recordaba una vida juntos que ya no existía. Las fotos de su boda en la repisa de la chimenea, los libros de Kyle en las estanterías, su chaqueta tirada descuidadamente en el respaldo de una silla. Ahora todo parecía el decorado de una obra de teatro en la que ella interpretaba un papel sin conocer el guión real. Hailey se acercó a la mesa del despacho de Kyle. Nunca antes había revisado sus papeles, confiando plenamente en él. Ahora se daba cuenta de que había sido un error. El cajón superior estaba cerrado, pero la llave estaba en el mismo jarrón donde Kyle siempre guardaba el cambio. En el cajón había extractos bancarios, pólizas de seguros y varias carpetas. Hailey abrió una de ellas y vio cartas del bufete de abogados Harris & Associates. Las cartas trataban sobre el cobro de la pensión alimenticia atrasada de Kyle Matthews a favor de Lauren Matthews, su exmujer y madre de Emma. Al leer los documentos, Hailey se fue haciendo una idea de la situación. Kyle se había casado con Lauren a los 22 años y se había divorciado 3 años después, cuando su hija tenía 1 año y medio. La pensión alimenticia se fijó en $800 al mes, y al principio él la pagaba fielmente. Pero desde hacía 3 años, exactamente desde que Hailey había dejado su trabajo, había dejado de pagarla. Otra carpeta contenía los papeles de la casa. Denise no se había dejado engañar. Él era el propietario, no Kyle. Es más, una de las cartas del abogado señalaba que el traspaso del título de propiedad a su hijo queda en suspenso hasta que cumpla con sus obligaciones familiares y salde sus deudas. Hailey dejó los papeles a un lado y recorrió la casa, examinándola con nuevos ojos. Al parecer, durante los últimos 5 años había estado viviendo en la casa de su suegro, no en la de su marido. Kyle se presentaba como un hombre de negocios de éxito y un marido cariñoso, pero en realidad era un padre irresponsable que ocultaba a su nueva esposa la existencia de un hijo. 1 o 2 horas más tarde, Hailey oyó el ruido de un coche en la entrada. Miró por la ventana y vio que Kyle había llegado, y no solo. Tiffany estaba con él. La chica parecía emocionada, gesticulaba enérgicamente y le explicaba algo a Kyle en el coche. Hailey volvió al salón y se sentó en una silla, a esperar. Unos minutos después sonó el timbre. No contestó. Volvió a sonar y luego se oyó el sonido de una llave en la cerradura. ¡Hailey!, gritó Kyle desde el pasillo. Sé que estás en casa. El coche está aquí. Ella se sentó en silencio en la silla. Kyle entró en el salón, seguido de Tiffany. Ambos parecían confusos y preocupados. «Hailey, tenemos que hablar», dijo Kyle mientras se sentaba en el sofá frente a ella. «Lo que pasó en el tribunal no es lo que crees». «¿Qué es lo que pienso?», preguntó ella con calma. «Que te mentí a propósito. Pero no lo hiciste. Simplemente no sabía cómo hablar de mi hija». 5 años, Kyle. 5 años en los que me ocultaste que tenías una hija. Tiffany se sentó junto a Kyle en el sofá, como si tuviera derecho a formar parte de esta conversación. «Hailey», dijo en voz baja, «tienes que entender a Kyle. La situación con su exmujer es muy complicada. Lauren ha estado poniendo a su hija en su contra, impidiendo la comunicación. ¿Y eso justifica ocultarle la verdad a su mujer?» «Temía que no lo entendieras», intervino Kyle. «Que decidieras no involucrarte con un divorciado que tiene una hija de un matrimonio anterior». Hailey negó con la cabeza. «Kyle, cuando nos conocimos, yo tenía 25 años, no 15. Estaba dispuesta a aceptar cualquier verdad. Pero las mentiras, no podía aceptar una mentira». «No era solo eso», continuó Tiffany. «Kyle planeaba arreglar las cosas después del divorcio. Pagar su deuda, arreglar las cosas con su hija. ¿Conmigo?». Hailey se levantó y se dirigió a la ventana. «¿Dejarme en la indigencia para empezar una nueva vida de cero?» «Nadie te estaba dejando en la indigencia», objetó Kyle. «Te darían un coche, pertenencias personales. ¿Qué se supone que voy a hacer con un coche de 10 años? Vivir en él». Tiffany se levantó del sofá y se acercó. «Hailey, estás exagerando el problema. Eres una mujer joven, guapa y educada. Conseguirás un trabajo. ¿Conocerás a alguien adecuado?» «¿Alguien adecuado?». Hailey se dio la vuelta. «Tiffany,
¿No crees que te estás metiendo demasiado en los problemas familiares de los demás? Solo intento ayudar. Levantó las manos en un gesto conciliador. Kyle me habló de vuestra relación, que lleváis mucho tiempo viviendo como compañeros de piso. Te ha contado muchas cosas, por lo visto. Kyle se levantó y se acercó a su mujer. Holly, seamos sinceros el uno con el otro. Nuestro matrimonio lleva mucho tiempo desmoronándose. Ambos lo sabemos. El divorcio es una oportunidad para empezar de nuevo. Para ti, tal vez. Lo tienes todo preparado. Hailey asintió hacia Tiffany. Una nueva relación, planes de futuro. ¿Qué se supone que debo hacer? Estarás bien, dijo Kyle con una seguridad que a Hailey le pareció insultante. Eres fuerte, eres lista y engañada. No olvides ese hecho. El teléfono de Kyle sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Flynn, dijo contestando la llamada. Sí, te escucho. ¿Qué quieres decir con todos los documentos? Ya veo. Vale, hasta mañana. Colgó el teléfono y se volvió hacia Tiffany. Problemas, el juez quiere una declaración financiera completa. Todas las cuentas bancarias, las declaraciones de impuestos, los registros de la empresa. Tiffany se puso pálida. ¿Qué hay de nuestros acuerdos especiales con nuestros clientes? ¿Qué tipo de acuerdos? Preguntó Hailey. Kyle y Tiffany se miraron. Cosas del trabajo, respondió Kyle con evasivas. Nada especial, pero era obvio, por sus reacciones, que nada del otro mundo era en realidad un problema serio. Flynn dice que tenemos que poner el papeleo en orden enseguida, continuó Kyle. Aclarar cualquier punto conflictivo. ¿De cuánto tiempo disponemos? Preguntó Tiffany. Del lunes. Tenemos que trabajar durante el fin de semana. Hailey observaba el diálogo con creciente interés. Cada vez era más evidente que había algo en las actividades de Kyle y Tiffany que preferirían ocultar al tribunal. Kyle, dijo, ¿qué pasa si el juez encuentra algo interesante en tus archivos? No encontrará nada, respondió él rápidamente. Todas nuestras operaciones son legítimas. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Kyle no contestó, pero por la expresión de su cara estaba claro que tenía miedo de muchas cosas. Tiffany jugueteó con la correa del bolso y se mordió el labio con nerviosismo, sin su habitual confianza. Tenemos que irnos, le dijo a Kyle. Hay mucho trabajo que hacer. Sí, asintió él. Holly, continuaremos esta conversación más tarde. No creo que tengamos mucho de qué hablar, replicó Hailey. Al menos no hasta la próxima vista judicial. Kyle y Tiffany se marcharon, dejando a Hailey en una casa que ya no parecía una prisión. Ahora sabía la verdad, y esa verdad le daba fuerzas. Su marido había resultado ser un mentiroso y un padre irresponsable. Pero lo más importante, ahora se daba cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Kyle tenía secretos que intentaba ocultar desesperadamente, y eran esos secretos los que podían convertirse en su moneda de cambio en el próximo juicio. El sábado comenzó con una llamada de Denise. Hailey se despertó al oír el insistente timbre, y al mirar el reloj, se dio cuenta de que había dormido más de lo habitual. Eran las 10:30 de la mañana. Llovía al otro lado de la ventana, creando un ambiente lúgubre que extrañamente encajaba con su estado de ánimo. Hailey, cariño, soy Dennis. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes después de lo de anoche? Mi suegro sonaba cansado y preocupado. Al parecer, la noche después del juicio había sido tan dura para él como para ella. Estoy bien, respondió ella sentándose en la cama. Gracias por lo que hiciste ayer. No sé cómo habrían salido las cosas sin tu intervención. No me des las gracias, cariño. Mi conciencia no me dejaba callar por más tiempo. ¿Podemos vernos esta noche? Hay algo que necesito explicarte. Sí, claro. ¿Dónde y cuándo? Ven a mi casa a las 2 de la tarde. Kyle no estará. Ha estado en la oficina del abogado toda la mañana. Podemos hablar en paz. La casa de Dennis estaba en el barrio más antiguo de Werland, donde las calles eran más anchas y los solares más grandes. Era un edificio de ladrillo de 2 plantas, con un cuidado jardín y un enorme roble delante. Holly había estado aquí muchas veces, en vacaciones familiares, cumpleaños, cenas de Navidad. En aquel entonces, este lugar le había parecido un símbolo de calidez familiar y tradición. Hoy venía con un pensamiento muy diferente. Denise la recibió en la puerta con su ropa casera, un jersey de punto y unos vaqueros desgastados. Parecía mayor que sus años, como si los acontecimientos de ayer le hubieran añadido unos cuantos años a su vida de golpe. «Pasa»,
No te quedes fuera en el frío, dijo dejándola entrar en la casa. ¿Quieres café? Gracias, me encantaría. El salón estaba amueblado con buenos muebles antiguos. En las paredes había fotos de 3 generaciones de la familia Matthews. El abuelo de Kyle con su uniforme, fotos de proyectos de construcción, instantáneas familiares. En una de ellas, Hailey se veía a sí misma y a Kyle el día de su boda. Jóvenes, felices, llenos de planes para el futuro. Ahora la foto parecía un documento de otra vida. Siéntate. Dennis colocó una bandeja con café y galletas sobre la mesita. Hailey, quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por callarme todos estos años. Sabía lo de la hija de Kyle desde el principio. Sabía lo de la manutención. Debería habértelo dicho. Hailey dio un sorbo a su café, considerando sus palabras. ¿Por qué no lo hiciste? Dennis suspiró pesadamente y se reclinó en la silla. Verás, después de divorciarse de Lauren, Kyle había estado muy mal, culpándose a sí mismo, bebiendo, incapaz de trabajar adecuadamente. Pensé que un nuevo matrimonio le ayudaría a mejorar. Cuando te conoció, cambió para mejor. Se volvió más responsable, más serio, pero seguía sin ayudar a su hija. Al principio, él pagaba lo suyo, pero entonces empezó a tener problemas con Lauren. Ella le prohibía ver a Emma, creando conflictos cada vez que se encontraban. Kyle se enfadó y decidió que como no le dejaban ver a su hija, no tenía que pagar. Es una lógica infantil. Estoy de acuerdo. Traté de hacerlo entrar en razón, pero no me escuchó. Dijo que lo resolvería cuando estuviera listo. Y entonces tú dejaste tu trabajo. Y él tuvo la excusa perfecta, como que necesitaba mantener a su mujer y no tenía suficiente dinero para la pensión alimenticia. Hailey dejó la taza sobre la mesa. El panorama era cada vez más feo. Parecía que su negativa a trabajar se había convertido en la conveniente excusa de irresponsabilidad de Kyle. Denisa, ¿por qué la casa sigue a tu nombre? Por varias razones. Se levantó y se acercó a la ventana. En primer lugar, las ventajas fiscales. La empresa puede amortizar los gastos de mantenimiento de la vivienda de la empresa. Segundo, quería asegurarme de que Kyle estaba realmente preparado para una vida familiar seria. ¿Y tercero? Tercero, simplemente no confiaba en él. Había cometido demasiados errores cuando era más joven. Quería esperar a que demostrara que había cambiado. Dennis se volvió hacia Hailey. Y ahora me doy cuenta de que no ha cambiado. Solo soy mejor ocultando mis defectos. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba. Las gotas tamborileaban contra el cristal, creando un ritmo monótono. Hailey pensó en cuántos años de su vida había desperdiciado con un hombre al que no conocía de nada. ¿Qué va a pasar ahora con la casa?, preguntó. Depende de lo que decida el tribunal. Técnicamente, la casa es mía, pero Kyle y tú vivís en ella. El tribunal tiene que determinar una compensación justa por los años de matrimonio. ¿Y si no hubieras intervenido ayer? Dennis se recostó en su silla. Kyle se habría quedado con todo, y tú te habrías quedado sin nada. No podía permitirlo. Sonó el timbre. Dennis frunció el ceño. No esperaba compañía. Un minuto después Kyle entró en el salón. Tenía el rostro sombrío y la ropa un poco arrugada. Era evidente que había tenido un día duro. «Hailey», se sorprendió al ver a su esposa. «¿Qué haces aquí?» «Hablando con tu padre». «¿Y tú?» «Necesito hablar con mi padre. A solas». «Hailey puede quedarse», dijo Dennis con firmeza. «No tenemos secretos». Kyle se dirigió al fondo de la habitación, quitándose la chaqueta mojada. «Papá, tenemos que hablar seriamente de lo de ayer. ¿Te das cuenta de la situación en la que me has puesto?» «Sí, me doy cuenta. Y creo que fue lo correcto». «¿Lo correcto?» Kyle levantó la voz. «Me has arruinado la vida. Por tu culpa, el juez está revisando todos nuestros expedientes». «Quizá fue lo mejor», replicó Dennis con calma. «¿Para bien?» Kyle se acercó un poco más. «Papá, si el juez encuentra ciertos documentos, no solo sufriré yo, sino también la empresa. ¿Lo has pensado?» Dennis miró a su hijo detenidamente. «Kyle, ¿de qué documentos hablas?» «Lo sabes muy bien. Los contratos con Mark Turner y sus socios. Condiciones de pago especiales». Hailey se volvió recelosa. «Mark Turner es el mismo hombre que vino con Tiffany a ver la propiedad». «Hijo, si te refieres a lo que creo que te refieres, hace tiempo que esos contratos deberían haberse renegociado». «¿Renegociación?» Kyle se rió nerviosamente. «Papá, con esos contratos la empresa gana 200,000 más al año.
¿Quieres renunciar a esa cantidad de dinero? Si ese dinero se obtiene por medios cuestionables, entonces sí. Kyle se acercó a su padre. Papá, te lo ruego, retira tu testimonio. Dile al juez que te equivocaste, que la casa es mía. No puedo, porque no es verdad. Entonces quiero que me la vuelvan a dar ahora mismo. Tenemos el fin de semana para organizarlo. Denise negó con la cabeza. Kyle, no lo entiendes. No se trata de la escritura de la casa. Se trata de que estás mintiendo. A tu mujer, al tribunal, a ti mismo. Todo el mundo miente. Kyle explotó. ¿Crees que otros maridos le cuentan a sus esposas todos sus problemas? Otros maridos no ocultan a sus mujeres la existencia de sus propios hijos. Hailey se levantó de la silla. Kyle, ya basta. No vas a conseguir lo que quieres de tu padre. Y francamente, me alegro de que sea más sincero que su hijo. Kyle se volvió hacia ella. Hailey, no entiendes las consecuencias. Si el tribunal indaga en las finanzas de la empresa, no solo sufriremos tú y yo, sino mucha otra gente. ¿Qué personas? Empleados, contratistas, clientes. Todos ellos tienen familias, hijos. Es una preocupación muy conmovedora por los demás, dijo Hailey secamente. Lástima que no te preocupes por tu propia hija de la misma manera. No te metas en lo que no sabes. ¿Qué es lo que no sé? ¿El hecho de que lleves 3 años sin pagar la manutención? Es complicado. ¿Complicada para quién? ¿Para una niña de 8 años que no entiende por qué su papá no la quiere? Kyle dejó de hablar. Algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. Papá, dijo volviéndose hacia Denise, te lo pido por última vez. Ayúdame a resolver esta situación. La única forma de arreglar esta situación es decir la verdad. Pagar la deuda de mi hija, dividir el patrimonio equitativamente con Hailey. ¿Y qué obtengo a cambio? Una conciencia tranquila, respondió Denise. Si es que aún la tienes, claro. Kyle cogió en silencio su chaqueta y se dirigió a la salida. De acuerdo, dijo deteniéndose en la puerta. Jugaremos a esto hasta el final. Pero recuerda que no soy responsable de las consecuencias. La puerta se cerró de golpe, dejando a Hailey y Denise en el silencio del día lluvioso. El anciano se hundió pesadamente en su silla. Supongo que por fin he perdido a mi hijo, dijo con tristeza. Denise, Hailey se sentó a su lado. Hiciste lo correcto. Tarde o temprano la verdad habría salido a la luz de todos modos. Espero que tengas razón, cariño. Eso espero. El lunes amaneció nublado y con una sensación de inevitabilidad. Hailey se levantó temprano, aunque había puesto el despertador a las 7. Había tenido tiempo durante el fin de semana para procesar todo lo ocurrido y había llegado a la conclusión de que estaba preparada para cualquier desenlace. La verdad estaba de su lado, y eso la animaba. Kyle no había pasado la noche en casa. Había llegado el sábado a última hora, recogió sus cosas y se marchó con un rápido «me quedaré en casa de Tiffany». Hailey no se molestó en averiguar los detalles. Su matrimonio había muerto antes de que el divorcio fuera oficial, y ninguna de las partes quería fingir que ya no había nada entre ellos. A las 9:30 estaba lista para ir al juzgado. Esta vez se vistió con su mejor traje azul oscuro y una blusa blanca. Se arregló el pelo y se maquilló ligeramente. Por fuera tenía que parecer segura y serena, aunque por dentro todo le temblara de tensión. De camino al juzgado, Hailey se detuvo junto a su abogado, Jake Parker. Después de los acontecimientos de la semana pasada, había accedido a representarla por una módica suma porque el caso había adquirido un carácter completamente distinto. Ya no se trataba de extraer migajas de un próspero hombre de negocios, sino de una división justa de los bienes de un hombre que había defraudado sistemáticamente al tribunal. ¿Preparados?, preguntó Parker cuando se reunieron a la entrada del juzgado. Todo lo preparada que puedo estar, respondió Hailey. Recuerda lo que hemos hablado. Mantén la calma, responde con claridad y al grano. La verdad está de nuestra parte. Había más gente en la sala que la última vez. Además de los principales participantes en el juicio, había varios hombres con trajes de negocios que Hailey no conocía, probablemente representantes de las autoridades fiscales o de servicios de investigación. Al parecer, no solo el juez estaba interesado en el expediente del caso. Kyle estaba sentado junto a Flynn Adams, pálido y tenso. Tiffany se sentó junto a ellos, pero su habitual confianza en sí misma había desaparecido. Jugueteaba nerviosamente con el asa de su bolso y miraba a los extraños hombres con evidente preocupación.
Denise estaba sentado en primera fila, vestido con su mejor traje. Cuando vio a Hailey, asintió animándola. El anciano tenía una expresión de cansancio y determinación en el rostro. Debía de haber tenido un fin de semana duro. El juez Stone entró en la sala a las 10 en punto. Su expresión era aún más severa que la última vez. El secretario anunció la reanudación de la vista del caso Matthews contra Matthews. Señor Adams, se dirigió el juez al abogado de Kyle. ¿Ha presentado su cliente los documentos financieros requeridos? Flynn se levantó con una gruesa carpeta en la mano. Sí, señoría. Los estados financieros completos de los últimos 5 años. Muy bien. ¿Y ha pagado el señor Matthews la pensión alimenticia? Kyle se levantó de su asiento. Su señoría, he hecho un pago parcial de $10,000. Pienso pagar el resto a plazos. ¿Parcial? El juez frunció el ceño. Le recuerdo que la deuda total asciende a $28,800. ¿Por qué no en su totalidad? Las posibilidades financieras son limitadas, respondió Kyle inseguro. El juez se volvió hacia uno de los hombres desconocidos de la primera fila. Señor Harrison, ¿qué ha revelado la comprobación de los registros financieros? El hombre se levantó y abrió su cuaderno. Señoría, la auditoría reveló una serie de circunstancias interesantes. En los últimos 3 años, el señor Matthews ha recibido ingresos adicionales que no se reflejaban en sus declaraciones de la renta. Estamos hablando de unos $400,000. Se hizo el silencio en la sala. Hailey sintió que se le cortaba la respiración. $400,000 y, sin embargo, Kyle afirmaba que no podía mantener a su mujer ni pagar la manutención de sus hijos. Señor Matthews, el juez se volvió hacia Kyle. ¿Cómo explica estos ingresos? Kyle se puso aún más pálido. Señoría, son ingresos por consultoría. Ayudé a clientes con permisos de construcción. Forwarding on trabajo de consultoría que no era deducible de impuestos. Había errores técnicos en el papeleo. Señor Matthews, le interrumpió el juez, ¿comprende que ocultar ingresos a Hacienda es un delito? Flynn se levantó y susurró algo rápidamente al oído de Kyle. Tiffany estaba en vilo, mirando de vez en cuando hacia la salida. Señoría, dijo Flynn, mi cliente está dispuesto a resolver todos los asuntos financieros voluntariamente. Ya veo. El juez se volvió hacia Parker. Señor Parker, ¿qué demanda su cliente? El abogado de Hailey se levantó de su asiento. Señoría, dadas las circunstancias reveladas, mi cliente exige una compensación justa por los años de matrimonio. Dados los ingresos ocultos del señor Matthews y el hecho de que los bienes inmuebles de la familia son propiedad de su padre, pedimos que se conceda una indemnización de $150,000. Kyle se levantó de un salto de su asiento. Eso es un robo. Yo no tengo tanto dinero. Señor Matthews, dijo el juez con frialdad. Según los documentos presentados, durante los últimos 3 años usted ha percibido ingresos muy superiores a la cantidad solicitada. Tome asiento. Denise se levantó de su asiento. Señoría, ¿puedo añadir unas palabras? Le escucho. Como propietario del inmueble donde vivía la pareja, estoy dispuesto a conceder a la señora Matthews el derecho a vivir en la casa hasta que reciba la indemnización completa. Esto le proporcionará estabilidad mientras tanto. ¡Papá! Kyle se volvió hacia su padre. No puedes hacerlo. Puedo y lo voy a hacer, replicó Denise con firmeza. La casa es mía y yo decido quién vive en ella. La juez golpeó su mazo. Silencio en la sala. Señor Matthews Jr., su comportamiento es inapropiado. Tiffany se levantó de repente y se dirigió a la salida. Uno de los hombres de traje se levantó y la siguió. En la puerta se produjo una conversación tranquila pero claramente tensa. Señoría, dijo Parker, también pedimos al tribunal que ordene al señor Matthews pagar íntegramente sus atrasos en un plazo de 30 días. La petición es válida, convino el juez. Flynn se levantó e intentó objetar. Señoría, en vista de la necesidad de pagar los impuestos atrasados que puedan surgir tras la auditoría, Summary. Señor Adams, le interrumpió el juez, los problemas fiscales de su cliente son consecuencia de sus propios actos. No deberían afectar a los derechos de un hijo menor y de una excónyuge. El juez volvió a examinar todos los documentos y levantó la vista. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el tribunal dicta la siguiente sentencia. Se disuelve el matrimonio entre Kyle Matthews y Hailey Matthews. El señor Matthews se compromete a pagar una pensión alimenticia
atrasada de $28,800 en un plazo de 30 días. También pagará a la señora Matthews una indemnización de $150,000 en plazos iguales durante un periodo de un año. Dio un golpe de martillo. Se levantó la sesión. Cuando el juez abandonó la sala, Kyle permaneció sentado como atónito. Flynn le estaba diciendo algo, pero era obvio que el abogado también estaba perdido. El caso había dado un giro completamente inesperado. Haley se acercó a Denise. «Gracias», dijo simplemente. «De nada, cariño, se había hecho justicia». Kyle se acercó lentamente. «Haley», dijo en voz baja. «Yo...» «No tienes que hacerlo», le interrumpió ella. «Está todo dicho. No quería que las cosas acabaran así». «¿Cómo querías que acabaran? ¿Que yo me quedara sin nada y tú empezaras una nueva vida con Tiffany con dinero evadido de los impuestos?» Kyle no encontraba qué decir. Haley cogió su bolso y se dirigió a la salida. Parker la alcanzó en la puerta. «Enhorabuena», dijo. «Creo que es el mejor resultado que podíamos esperar». «Sí», asintió Haley. «Un resultado justo». Al salir del juzgado, se detuvo en los escalones y respiró hondo. El aire era fresco y no había llovido. Por primera vez en meses, Haley se sintió libre. Había incertidumbre por delante, pero era su propia incertidumbre, no las mentiras de otros. En algún lugar de la ciudad había una niña de 8 años llamada Emma, que por fin recibiría dinero de su padre. Eso era tan importante como su propia justicia. Haley se subió al coche y se dirigió a su casa, donde ahora podía vivir en paz hasta que decidiera qué hacer a continuación. El pasado había terminado. El futuro acababa de empezar.